Con Ana Carolina Chimiaca. Ana Carolina, ¿nos escuchas? ¿Bien? Sí, sí, les escucho muy bien y muchas gracias nuevamente por la invitación y por el espacio y muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti, Ana Carolina. Comentábamos esta situación del reciente asesinato la semana pasada de la señora María del Carmen Morales y de su hijo, una madre buscadora, y también a principios de este mes el asesinato de Teresa González Murillo, otra persona buscadora, integrante de Luz de Esperanza. Desde el punto de vista del CEPAT, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué ahora comienzan a aumentar estos casos de asesinatos de madres buscadoras? Sí, tal como comentas, lamentablemente el mes de abril, pues solo en un mes ocurrieron estos dos graves, crueles crímenes en contra de personas buscadoras en el estado de Jalisco y pues lamentablemente también ha sido un contexto generalizado tanto en Jalisco pero también a nivel del país donde por realizar la labor de búsqueda, que es el derecho, pero a su vez también labor que corresponde al Estado, es su deber, pues lamentablemente familiares de personas desaparecidas han pues sufrido constante riesgo de amenazas, de agresiones o incluso también pues las acciones de búsqueda que realizan pueden costarles la vida. Ha sido lamentablemente pues una realidad que viven personas buscadoras desde hace muchos años atrás, donde pues tanto por las acciones de búsqueda en campo, pero también por las acciones de búsqueda pues realizadas de manera más amplia desde distintas formas o técnicas, pues justo han sufrido pues estos actos tanto de intimidación, agresión, amenaza, pero incluso también lo que hemos observado a lo largo de estos años, descalificaciones, difamaciones o incluso también agresiones de carácter pues digital. Han sido riesgos diferenciados, pero varias de estas acciones pues han buscado impedir pues tanto esclarecimiento de los hechos, encontrar a las personas desaparecidas o los avances también en materia de persecución de delito y acceso a la justicia. Ana Carolina, y desde tu punto de vista, ¿cuáles son las fuentes de estas amenazas, agresiones, ataques y asesinatos? Pensaría en primer lugar, me imagino que obviamente el crimen organizado, pero también considerar que hay un enorme número de personas desaparecidas de manera forzada. Ayer comentábamos la nota del diario NTR que hablaba de 309 policías en Jalisco que han sido procesados por el delito de desaparición forzada de personas, eso desde el año 2018 a la fecha. Sí, efectivamente, pues las familias al momento de buscar tocan múltiples intereses. En gran parte lo que se ha pues podido visibilizar a través de las denuncias públicas o incluso las sentencias, informes públicos o por ejemplo incluso el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, pues la existencia de estas prácticas pues de esquemas de convivencia, de colusión reconocidos entre las autoridades y los grupos del crimen organizado. Entonces, en gran parte, pues estas agresiones, este tipo de ataques, pues provienen tanto desde los actores criminales, los actores particulares también responsables o incluso por el mismo involucramiento directo e indirecto en los hechos también pues de parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Y ante ello también, pues las autoridades han tenido otra responsabilidad de no garantizar pues las medidas integrales y efectivas de protección, porque frente a esa situación que viven y a la exposición también a riesgo que enfrentan familiares de personas desaparecidas, pues han estado casi por completo pues abandonadas y no ha habido tal cual las medidas que pudieran de forma inmediata pues responder a esos riesgos que viven. Y ahí estamos hablando tanto de las medidas que pudieran tener carácter reactivo ante una situación que ocurra, ante una amenaza o alguna agresión que todavía no es muy grave, que pudiera atenderse y establecer medidas correspondientes, pero incluso con este enfoque preventivo que pues ha faltado por completo a las autoridades a implementar en cuanto a las medidas que se generan o las evaluaciones de riesgo que se están haciendo. Y como mencionaba, pues también las medidas de seguridad y protección deben de abarcar distintos contextos en los cuales pues realizan las acciones de búsqueda a las personas buscadoras. Y estamos hablando también
del mismo operativo de búsqueda, o sea, tal cual la acción de búsqueda en campo, pero también de manera anterior o posterior, antes de la búsqueda en otros ámbitos de vida tal cual privada, porque al final la búsqueda de familiares de personas desaparecidas pues continúa de forma constante las familias aportan la información, de forma constante están indagando, de forma constante están generando acciones para encontrar y pues esa parte de distintas afectaciones y ámbitos o esferas de la vida pues es totalmente pues crucial, necesario para poder considerar. Claro, tienes toda la razón. O sea, una cuestión son las agresiones que nos han reportado colectivos durante las operaciones de búsqueda en campo, en el cual han sido hostigados en algunos casos, y otro también la situación de la señora María del Carmen, que en este caso fue asesinada en su propio domicilio, en su propio fraccionamiento. Ahí también deberían incluir las acciones de protección de parte de las autoridades y la prevención, ¿no? Sí, efectivamente. Y también es importante señalar que en ambos casos, tanto en el ataque dirigido en contra de la buscadora Teresa González Murillo y también el ataque mortal que se realizó en contra de la buscadora María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel, en ambas situaciones estos ataques ocurrieron justo en los alrededores del domicilio y además en ambas situaciones hubo amenazas previas, Ujú. mismas que no fueron consideradas por parte de las autoridades. Incluso lo que me atrevería también a decir, en ambos casos hay muy parecido patrón, o sea, modus operandi, llegan personas en la moto y pues disparan en contra de las personas. Sin duda alguna es algo que debe de considerar la autoridad en las acciones de investigación. Pues lo bueno que también se pudo aclarar por parte de la vicefiscalía en cuanto a las líneas de investigación a tomar en cuenta y se pudo corregir que no se descarta por completo pues esa línea de investigación principal que es la labor de búsqueda, por ejemplo, en caso de María del Carmen, pero pues lamentablemente o desafortunadamente en estos detalles no se toman en cuenta o estas circunstancias justo para las acciones de investigación y son claves para ayudarnos a esclarecer realmente los hechos y también responder qué pasó. Exactamente. Es lamentable esto. Hay que recordar que en el caso de la señora Teresa González Murillo, la línea de investigación principal es un supuesto robo. En el caso de de la señora de María del Carmen Morales, la primera información, y llamó la atención que fue muy rápido de parte de la fiscalía, era descartando la línea de investigación por ser madre buscadora y más bien señalando una actividad del hijo que fue asesinado. Este es particularmente grave, Ana Carolina, porque estaría revictimizando a la víctima, al hijo que fue asesinado, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, tanto es la cuestión correspondiente a la revictimización o incluso criminalización de las mismas víctimas, pero también demuestra una falta por completo de la debida diligencia en la investigación. Todavía sin investigar a fondo, sin poder realizar la investigación con el principio de exhaustividad, sin considerar como lo que hemos hablado, las amenazas previas o los patrones ya existentes o la labor de las personas de forma constante que realizan, pues ya la fiscalía llega a generar de forma muy precipitada el día número 1 las conclusiones, cuando todavía pues no ha sido ni siquiera físicamente posible agotar todas las líneas de investigación y levantar incluso las pruebas correspondientes a los hechos. Entonces, pues eso nos ha demostrado por completo como tanto como esa búsqueda de no reconocer esa relación entre los ataques y la labor de búsqueda y la situación de desaparición de personas en el Estado, pero de alguna manera también yo me atrevería a decir a disminuir la responsabilidad o restar la responsabilidad del Estado en cuanto a los hechos ocurridos, por lo que hablaba antes, por la falta de asegurar la protección adecuada y efectiva para las personas buscadoras por parte de las autoridades. Así es, tienes toda la razón. Y me llama la atención que estos ataques ocurren después del descubrimiento de los horrores en el rancho Izaguirre, ahí en Teuchitlán. Pensaría uno que al destaparse y hacer un escándalo nacional e internacional, de alguna manera esto eh, pues podría darle más protección a las personas buscadoras, pero parece que fue todo lo contrario. A partir de ahí acá vienen estos dos ataques. Preguntarte, Ana Carolina, si escuchaste las declaraciones del fiscal general Alejandro Gertz Manero del día de hoy con esta actualización del caso Teuchitlán. ¿Tu opinión hasta ahora? ¿Qué te parece? ¿Cómo van las investigaciones federales y estatales de este caso?
Pues creo que primero ha sido una actualización pues poco exhaustiva, o sea, sí se ha logrado poder compartir a 35 días, entiendo, de donde se atrajo el caso por parte de la Fiscalía General de la República, de algunas de las actuaciones y sus resultados. Sin embargo, como frente a la gravedad y magnitud y trascendencia de lo ocurrido, pues todavía es una información muy mínima Ujú. que se comparte por parte de las autoridades, que ya se han justificado por motivos de secrecía, confidencialidad, no entorpecer las líneas de investigación. Sin embargo, como esa parte del derecho a la información, a la verdad, claramente pues está muy lejos de ser garantizado todavía por parte de las autoridades. Claramente es relevante también retomar que pues se volvió a reconocer que el rancho fungía como centro de reclutamiento, adiestramiento y operación permanente de uno de los cárteles. Eso también es importante que se logró sostener, que no se ha descartado. Preocupan en ese sentido más bien las declaraciones en cuanto al tema de los centros de cremación, porque se ha compartido también que sí hubo evidencias de ello, también pues de parte de varios actores, incluyendo familiares de personas desaparecidas. También es importante pues señalar como esa reconocida relación, lo que también se ha compartido a nivel del Estado, y esa evidencia también de las redes de macrocriminalidad existentes, que existe pues esa relación entre distintos ranchos, el rancho Izaguirre, el rancho La Vega y también otros lugares que justo operaban de forma relacionada y han tenido como esa misma o parecida función en cuanto a su operación. Y pues claramente una de las mayores preocupaciones que se pudo evidenciar el día de hoy ha sido pues el rol de las autoridades y de la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ante pues compartir desde el 2021 e informar a las autoridades sobre las pruebas correspondientes a la operación del rancho, donde pues podemos pues observar y constatar un alto nivel de encubrimiento y ocultamiento en cuanto a la actuación de las autoridades, que sabiendo incluso de manera formal desde el año 2021 no generaron ninguna actuación firme, y el rancho podía operar pues hasta el marzo de 2000, febrero-marzo 2025. Y por otro lado, también desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acción relevante, pero ¿qué pasó en cuanto al seguimiento? Porque Ujú. no ha habido ningún tipo de acción de continuidad, de ver la respuesta de las autoridades, cuál ha sido la reacción, si hubo alguna acción firme al respecto por parte de, por ejemplo, la Fiscalía del Estado de Jalisco, en aquel momento la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, y también de alguna forma eso demostró ese conturbenio, ese silencio y esa autorización a que eso pudiera perpetuarse en estos años, incluso por el organismo público de derechos humanos, que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Exactamente. Ana Carolina, nos quedan pocos segundos. Todo este escándalo del rancho Teuchitlán, pues, llevó al menos a ampliar los contactos del diálogo entre el gobierno federal y los colectivos de familiares desaparecidos. También en Jalisco hay un proceso de diálogo. En pocos segundos, ¿cómo van estos diálogos en lo que el CEPAD ha estado participando también? Pues sí, a nivel federal, en cuanto a la Secretaría de Gobernación, efectivamente se han llevado a cabo, Ah, como ellos lo nombraron. De hecho, la semana pasada, en lo particular, se realizaron las mesas de diálogo también con distintas plataformas en cuanto al tema de desaparición a nivel nacional, y también el movimiento por nuestros desaparecidos en México. Justo tuvimos desde el CEPAC también oportunidad de acompañar estos procesos. Hubo distintas mesas temáticas que se centraron en tanto el tema de búsqueda y seguridad, el tema de identificación, registros, prevención y lo que tiene que ver con atención a víctimas y bienestar. Y si bien fue un arranque, un punto pues de inicio, aunque esperado pues desde hace no solo meses, pero años ujú. atrás, porque este tipo de mesas no se ha llevado a cabo, no se había llevado a cabo con la administración pasada federal, y desde el inicio la llegada de la actual presidenta se buscó este tipo de acercamiento, no se logró. Y justo fue un punto de partida pues importante, también iniciando con ese reconocimiento de la problemática por parte de la
presidenta, pues también detonado sin duda alguna por el hallazgo en Rancho Izaguirre, Teuchitlán, pero pues ahora la pregunta de siempre es qué sigue, qué tanto esos acuerdos, esos puntos de convergencia que se generaron realmente pudieran traducirse en acciones y políticas públicas y qué tanto también pues este proceso no se agote acá, sino que pudiera también brindar los resultados pues medibles y sobre todo pues avanzar en lo que las más se busca, que es el acceso a la verdad y la justicia y poder encontrar a personas desaparecidas. Eso es a nivel pues federal y a nivel del estado de Jalisco. Pues se anunció desde el mes de diciembre distintas mesas de trabajo temáticas, fueron 5 mesas de trabajo anunciados. Desde entonces, algunas de estas mesas se llevaron a cabo, pero algunas desde diciembre no tuvieron continuidad. Ujú. No se volvió a convocar a pues tanto familias como otros actores acompañantes como organizaciones, academia a estos espacios y pues lamentablemente el contexto pues al final obliga a generar o reforzar estos procesos y parece como de alguna manera pues el gobierno se escondió, que no está dando la cara y no está retomando estos procesos que pues se anunció con mucho compromiso, disposición y de forma valiosa. Entonces, pues desde suma urgencia y relevancia que pues y aún más ante esa gravedad del contexto se pueda pues retomar, priorizar y por último, a la par se van a iniciar también próximamente las mesas de trabajo con la nueva comisión especial en Ujú. materia de desaparición en el Congreso. Así es. Entonces también vamos a ver por dónde iría este proceso y qué tanto realmente también pueda contribuir a pues ese combate o erradicación más bien de la problemática de desaparición en el Estado y garantías de derechos de víctimas. Así es, eso es lo más importante. Vamos a estar en contacto para darle seguimiento a estos procesos de diálogo a escala federal y estatal. Por ahora, muchísimas gracias, Ana Carolina, por tomar esta llamada. Muchísimas gracias por el espacio y muy buena tarde. Buena tarde, un fuerte abrazo, Ana Carolina Chimiak, codirectora del CEPAT. Vamos a una pausa y continuamos en Cosa Pública 2.0.